Buenas tardes con todos, mi nombre es Jaime Peso, soy pediatra de emergencias y en esta oportunidad vamos a compartir dos temas muy importantes en lo que es la atención primaria, sobre todo para poder conocer los principios para abordar a estos pacientes y poder actuar de forma adecuada, ¿no? Empezaremos con el primer tema, que es parasitosis intestinal en pediatría. Las parasitosis intestinales como grupo de enfermedades en realidad son un grupo bastante diverso de patologías que están causadas por una diversidad de agentes, ¿no? Son una importante causa de morbilidad y es sobre todo en niños donde esta morbilidad va a ser más importante debido a que puede generar afectación a largo plazo. Es decir, el niño que tiene una parasitosis no solo está sometido a los efectos o a los síntomas que produce el propio parásito, que produce la propia infección, sino que pueden haber efectos sobre su crecimiento, tanto nutricional, físico, cognitivo, generando problemas a largo plazo, incluso afectando la escolaridad, generando alteraciones de comportamiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar pendiente de que se pueda presentar una parasitosis en un niño, sobre todo en las condiciones, en las zonas de menores condiciones de salubridad, ¿no? Y es que la salubridad o las estructuras de saneamiento van a ser una de las principales medidas para poder prevenir estas infecciones, ¿no? Se describe que en América Latina la prevalencia de parasitosis intestinales va del 20 al 50%, dependiendo de la región donde estemos analizando. Y eso lo podemos ver en nuestro país, ¿no? En estos mapas, que son un estudio de prevalencia a lo largo de 10 años, del 2010 hasta el 2017, se evidencia de que la zona de la selva va a ser una de las principales afectadas por problemas de parasitosis intestinales en general y sobre todo de parasitosis por helmintos, ¿no? Y eso va a ser algo importante, de que el tipo de parásitos va a variar de acuerdo a la zona. Mucho más aún lo podemos ver cuando vemos los dos parásitos más frecuentes, uno que es la ascariasis y el otro es la enterobiasis, ¿no? Mientras que la ascariasis es marcadamente más predominante en las zonas de la selva, la enterobiasis va a estar presente más en las zonas de la costa, ¿no? Y la zona del norte. Entonces vamos a ver de que justamente de acuerdo a las características del lugar, la disposición de desagües, de agua potable, todo esto va a influir para el desarrollo de parasitosis intestinales. A lo largo de los años ha habido un descenso. Las medidas de salud pública aplicadas por el gobierno, así como el desarrollo de las distintas regiones, han llevado a un descenso progresivo de las parasitosis intestinales en las distintas regiones. Sin embargo, todavía podemos encontrar departamentos como Loreto, que tienen todavía una alta prevalencia de parasitosis y helmintiasis sobre todo, ¿no? O San Martín, que también todavía mantiene una prevalencia alta. Entonces, no debemos de bajar la guardia, debemos continuar aplicando las medidas para poder ir solucionando este problema a pocos, y esto es un manejo multidisciplinario, multisectorial, con una mejora en la urbanización, en el acceso a agua potable y a desagüe y en las medidas de saneamiento, ¿no? Muy bien, entonces yendo propiamente a la patología, vamos a ver que la etiología, como mencionábamos, es múltiple. Y en lo que es el grupo de agentes infecciosos de los parásitos, vamos a tener protozoarios y vamos a tener helmintos. Los protozoarios también vamos a tener distintos tipos. Las amebas, en las cuales resalta entamoeba histolítica como el agente patológico más frecuente. Los flagelados, donde podemos descartar la Giardia lamblia. Los coccidios, que van a presentarse más en aquellos pacientes inmunosuprimidos, pero que también pueden producir alguna sintomatología en pacientes inmunocompetentes, y acá podemos tener a los criptosporidios. Y otros protozoarios como el Blastocystis hominis, que lo iremos viendo más adelante. En lo que son los helmintos vamos a poder encontrar distintos tipos. Los dos grandes grupos que son más prevalentes van a ser los nemátodes, es decir, los gusanos redondos, como el Enterobius, el Ascariasis, el Trichuris trichiura, y el otro grupo son los cestodes, donde van a predominar las tenias, ¿no? Tenia solium, tenia saginata. Existen muchos más, vamos a enfocarnos en aquellos que son los más prevalentes en nuestro país para tratar de centrar en el manejo de estas entidades.
Ahora, así como identificamos parásitos, debemos también identificar aquellos organismos que se vuelven comensales y que no generan enfermedad, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando, digamos, nosotros en el control de niño sano solemos pedir cada cierto tiempo un estudio parasitológico, usualmente de forma anual, y nos podemos encontrar que nos reportan estos parásitos, ¿no? El Chilomastis mesnili o la Entamoeba coli o la Iodamoeba butchley, que debemos reconocer como organismos comensales y que no generan patología y por lo tanto no deben de recibir tratamiento, ¿no? Existen también algunos nematodos que se consideran como comensales y no es necesario darles tratamiento. Es muy importante esto para poder evitar un sobreabuso de los antibióticos o de los antimicrobianos en estos pacientes, ¿no? El cuadro clínico de las parasitosis va a ser muy diverso. Si nos enfocamos en las parasitosis intestinales, vamos a tener sintomatología gastrointestinal, ¿no? Lo clásico son los dolores abdominales recurrentes, ¿no? Y también pueden presentarse de forma aguda como cuadros de diarrea o como cuadros de diarrea crónica. Pero debemos también tener en cuenta de que pueden haber sintomatologías extraintestinales que pueden ser causadas por parásitos, ¿no? Incluso sintomatología respiratoria, como cuadros que en un primer momento se pueden catalogar como asma por ser cuadros de dificultad respiratoria transitorias, usualmente con sibilancias, que podrían ser producidas por microorganismos como los Ascaris lumbricoides o los strongyloides, que van a tener una migración a lo largo del cuerpo, el denominado ciclo de Loos, por el cual van a pasar a través del pulmón generando un proceso inflamatorio eosinofílico y generando un cuadro clínico de neumonía, entonces, o un cuadro obstructivo bronquial. Estos parásitos pueden dar estos eventos y debemos estar al tanto de lo mismo para poder tratarlos, porque si no tratamos la parasitosis se van a seguir presentando. Por otro lado, lo que mencionábamos de que algunos parásitos pueden producir sangrados crónicos ocultos como la Trichuris trichiura o las uncinarias, los cuales me pueden llevar a que el paciente se presente como un paciente anémico, una anemia crónica de tipo ferropénica. O también pueden darse cuadros malabsortivos, como cuando hay una infección por Giardia, que también me puede hacer que el paciente se presente como una anemia crónica. Ya en algunos otros casos, como las amebas que cuando generan enfermedad invasiva, vamos a poder ver que pueden afectar el hígado generando abscesos amebianos y otros parásitos como los esquistosoma que pueden invadir el hígado, la fasciola también podría invadir el hígado y generar hepatopatía como cuadro clínico, ¿no? Y la eosinofilia es un dato muy importante y esto hay que tenerlo bien en claro. Cuando yo pido un estudio de sangre, no debemos de procurar no solo pedir hemoglobina, sino en la medida de lo posible pedir un hemograma, porque el hemograma nos puede dar más información. Y la presencia de eosinofilia aislada nos va a llevar a pensar usualmente en enfermedades alérgicas como asma, rinitis alérgica y también en parasitosis, sobre todo en parasitosis intestinales de índole producidas por el Mintus, ¿no? Esto es un hallazgo que debemos darle importancia, sobre todo si es una eosinofilia marcada. Estamos hablando de más de 1.000-1.500 eosinófilos como recuento total, para poder buscar e identificar qué parásito está produciendo este cuadro y por lo tanto darle el tratamiento adecuado, o caso contrario valorar un tratamiento empírico si es que no tengo las pruebas o no llego a identificar cuál es el germen, ¿no? Y sobre eso debemos tener en claro de que en parasitosis, al ser una diversidad de microorganismos, debemos de procurar identificar el germen, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener tratamientos que son diferentes, ya sea en el fármaco o en la dosis que se debe administrar de acuerdo a las distintas parasitosis. El estudio directo de heces, que es el que normalmente pedimos, va a ser poco sensible. Va a servirnos muchas veces para identificar protozoos, pero no es tan efectivo para la identificación de los huevos de los helmintos. Entonces, en esos casos, lo ideal sería pedir un estudio microscópico con métodos de concentración, ¿no? Estos son métodos de procesamiento de la muestra de heces para ayudar a concentrar los huevos de los
parásitos o los quistes en caso de los protozoos y que estos sean más, se vuelva más sensible, tenga una mayor sensibilidad para identificarlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos parásitos como los Cryptosporidiums pueden requerir tinciones especiales como la tinción de Caulloux para poder identificarlos, ¿no? Existen otras pruebas en el mundo como pruebas de antígenos en heces que en casos de Giardia lamblia se torna un estudio de elección, aunque en nuestro país no es tan disponible. La serología en términos generales para parasitosis intestinales no va a ser muy útil, salvo que nos enfrentemos a aquellos parásitos como las tenias o la Tenia solium, que puede producir el cuadro de cisticercosis, en cuyo caso ahí sí vamos a poder usar pruebas serológicas para identificar a los cisticercos, pero es otro tipo de enfermedad, ¿no? Las pruebas moleculares han vuelto en otros países las pruebas de elección, ¿no? La detección por vía de PCR en tiempo real van a permitir identificar no solo de manera más sensible los parásitos, sino identificar los tipos y subtipos específicos, y esto hacer de que nuestro tratamiento y nuestro manejo sea bien dirigido, ¿no? En algunos casos puede ser necesario estudios de anatomía patológica como biopsias intestinales que se pueden obtener por medio de la colonoscopía, y algunos análisis especiales o técnicas especiales como el test de Graham, debemos recordarlo siempre, para lo que son los enterobios vermiculares, los clásicos oxíoros, ¿no? La eosinofilia, que ya lo hablábamos, va a ser sobre todo un dato muy orientador en casos de helmintiasis, ¿no? De respuesta a helmintos, ¿no? Y valorar que en algunos casos vamos a requerir que no solo el paciente sea investigado, sino que se investigue a toda la familia para poder valorar un tratamiento familiar. Muy bien, entonces vamos a ver el primer grupo de parásitos, que son los protozoos. Vamos a ver los más relevantes, prevalentes, y de forma bien práctica cuál va a ser el motivo o cómo podría presentarse un paciente que tiene esta parasitosis y cuál es el tratamiento que deberíamos administrar, ¿no? Muy bien, entonces la Giardia lamblia va a ser un flagelado que se va a caracterizar por presentar un cuadro de diarrea acuosa esteatorreica. Este parásito va a generar una cobertura sobre la parte del duodeno, por eso incluso ya algunas denominaciones más actuales ya no usan el término Giardia lamblia, sino Giardia duodenalis, y van a evitar de que se pueda dar la absorción de los nutrientes, sobre todo de los lípidos. Por lo tanto, se va a dar un cuadro de dispepsia, distensión abdominal y mala absorción que puede llevar al paciente a desnutrición y anemia, ¿no? Es muy característica las deposiciones esteatorreicas, es decir, deposiciones con alto contenido graso, que se puede ver cuando el paciente va al inodoro, de que quedan gotas o áreas con bastante grasa flotando, ¿no? El diagnóstico de la giardiasis se va a dar por visualización directa de trofosocitos y quistes en las heces, aunque existen pruebas como el ELISA en heces para poder identificarla, ¿no? Solo para tener de referencia, la infección se da por vía fecal-oral cuando el ser humano ingiere los quistes, los cuales van a hacer su ciclo evolutivo dentro del intestino y van a terminar liberando trofosocitos y produciendo nuevos quistes. Y estos son los que se eliminan en las heces y son los que pueden ser identificados, ¿no? ¿Cómo prevenirla? Básicamente son medidas de higiene y un adecuado manejo de los alimentos y del agua. El tratamiento de la giardiasis va a ser de elección con metronidazol a una dosis de 15 miligramos kilo día en 3 dosis, fraccionado en 3 dosis por 5 a 7 días, ¿no? Como alternativa se han descrito la paromomicina y la quinacrina, y también la nitazoxanida, que es un antiparasitario que es bastante disponible en el país, ¿no? La nitazoxanida vamos a tener dosis diferentes de acuerdo a la edad. De 1 a 3 años vamos a dar 100 miligramos cada 12 horas, de 4 a 11 años 200 miligramos cada 12 horas, y en los mayores de 12 años vamos a dar 500 miligramos cada 12 horas, cualquiera de ellos por 3 días, ¿no? Una alternativa que en algunas guías lo mencionan como de elección es el uso de tinidazol por encima del metronidazol. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que se administra en una sola dosis, a diferencia del metronidazol, que lo debe administrar en 5 a 7 días. La desventaja está en la disponibilidad del fármaco y el costo, ¿no? Muy bien, vamos con el siguiente parásito.
el siguiente parásito que vamos a ver es la entamoeba histolítica. En las amebas intestinales, esta va a ser la que va a generar mayor patología. Como mencionamos, existen muchas otras amebas, entamoeba coli, entamoeba bushli y otras que van a ser comensales y no van a generar patología, no requieren mayor tratamiento. Y en las entamoebas en sí mismo van a existir otros tipos de entamoebas, como la entamoeba dispar, que tampoco van a generar patología. Es específicamente la entamoeba histolítica la que produce enfermedad, ¿no? Ahora, laboratorialmente, la entamoeba histolítica no se puede diferenciar en el microscopio de la entamoeba dispar. Es decir, es muy difícil hacer su diferenciación. Se basa básicamente en pruebas moleculares, ¿no? Por medio de PCR. Entonces se valora de que si es que yo he identificado a la ameba en heces, igual debo dar tratamiento si es que no tengo la capacidad de hacer la disquisición entre una entamoeba histolítica y una entamoeba dispar, ¿no? En el ciclo también es una infección fecal-oral. Vamos a ver que se van a ingerir quistes maduros, los cuales van a terminar su proceso de reproducción dentro del intestino, generando trofozoitos y generando nuevos quistes que van a madurar en el intestino para luego ser eliminados en las heces, ¿no? Trofozoitos con quistes, que son los que se identifican para el diagnóstico, ¿no? El cuadro clínico va a ser variado, puede ser tanto agudo como crónico. En los cuadros agudos usualmente va a cursar con una diarrea disentérica, y si bien ya a nivel mundial se considera que esta no es una causa muy frecuente de diarrea disentérica, deberé tenerla en cuenta para valorar el tratamiento, ¿no? Lo clásico de la infección por entamoeba es que va a generar un cuadro de colitis, y la característica va a ser de que el paciente va a hacer deposiciones no muy abundantes, pero que sí van a estar cargadas con presencia de moco y con presencia de sangre, y van a estar asociadas a la sensación de pujo y tenesmo, ¿no? Es decir, que el paciente tiene ganas de hacer deposiciones, pero no llega a expulsar mucho contenido fecal, ¿no? Puede asociarse a náuseas y a distensión abdominal. En casos severos, el mismo parásito puede llevar a la generación de una perforación intestinal, y nos vamos a enfrentar con un paciente que tiene un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Por una perforación intestinal. Y también se ha descrito que el parásito puede generar granulomas, y esto se ha visto sobre todo a nivel del hígado, que son los llamados amebomas, ¿no? Va a generar un área encapsulada de necrosis donde va a haber una reacción inflamatoria crónica, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser por visualización directa de quistes o trofozoitos en materia fecal. Y para diferenciar, como mencionamos, la entamoeba dispar, que no es patogénica, lo ideal sería hacer un PCR, que no siempre está disponible. Ahora, para el tratamiento debemos tener en cuenta qué cuadro estamos enfrentando, ¿no? Si estamos enfrentando un cuadro netamente intestinal, lo que deberíamos dar es un tratamiento con antiparasitarios intraluminales, como son la paromomicina y el iodoquinol, ¿no? A las dosis descritas acá. Pero si es que ya estamos frente a un cuadro invasivo, como podría ser una colitis o una sospecha de perforación intestinal o la presencia de una ameboma, vamos a tener que utilizar antiparasitarios sistémicos como el metronidazol, el tinidazol. Y se considera que si se ha generado un absceso hepático que no responde a estos, se debería incluso añadir cloroquina, ¿no? Y algunos consideran de que incluso dando un tratamiento sistémico se valoraría después dar un tratamiento intraluminal para poder terminar de eliminar el parásito. Los Cryptosporidiums son parte de las coccidias. Las coccidias en general no suelen generar enfermedad grave en el humano, salvo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Lo característico es que puedan producir una diarrea persistente que dure 2 a 3 semanas y se autolimite, y pueda cursar con dolor abdominal, fiebre, náuseas, ¿no? Estos parásitos que van a adquirirse con la ingesta de ooquistes en aguas contaminadas van a generar su ciclo de vida en el enterocito, ¿no? Y ahí es donde van a producir su lesión y por lo tanto llevar al cuadro de diarrea, ¿no? Y van a eliminarse también ooquistes inmaduros en las heces, ¿no? Que va a ser la forma de diagnóstico al visualizar estos ooquistes.
Ahora, en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en aquellos que tienen VIH, vamos a ver que se pueden dar infecciones más severas e incluso formas extraintestinales. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de elección va a ser con nitazoxanida, a las dosis, como las habíamos mencionado, de 1 a 3 años 100 cada 12, de 4 a 11 años 200 cada 12 y mayores de 12 años 500 cada 12. O como alternativa podríamos utilizar la paromomicina. Ahora, si es un paciente inmunodeprimido, debemos duplicar la dosis. Y la vamos a dar no solo por 3 días, sino por un periodo de 2 a 8 semanas. ¿No? Y es muy importante tener en cuenta de que si nuestro paciente tiene el diagnóstico de VIH de fondo, va a ser muy importante el inicio de la terapia antirretroviral para poder mejorar su estado inmunológico y que se pueda contener la infección. Como alternativa en pacientes inmunodeprimidos, si no tuviéramos disponibilidad de nitazoxanida, sería la paromomicina, a la cual habría que añadir un macrólido, acitromicina o claritromicina. El Blastocystis hominis es un parásito que peculiarmente sus características morfológicas se diferencian de otros parásitos, por eso no tiene una clasificación bien clara. Y va a generar distintas formas, como una forma mebiana, una forma vacuolar, una forma de quiste también, de las cuales van a ser las formas infecciosas, ¿no? Se va a dar a nivel gastrointestinal y va a generar básicamente un cuadro gastrointestinal de diarrea, ¿no? En general, no necesita tratamiento si es que el paciente es asintomático, y esto hay que tenerlo en cuenta porque suele ocurrir a veces de que tomamos el parasitológico de rutina en un niño que es asintomático, que está creciendo bien, que no tiene ningún déficit nutricional, y podemos encontrar Blastocystis hominis. Entonces, si el paciente es asintomático, no es necesario dar tratamiento, salvo que tuviera alguna comorbilidad, alguna causa de inmunosupresión. En el caso que decidamos dar tratamiento, el tratamiento de elección va a ser con metronidazol, ¿no? A dosis de 15 miligramos kilo día bioral en 3 dosis, ¿no? Esto es el tratamiento de elección y como alternativas tenemos nuevamente la nitazoxanida y el tinidazol. Muy bien, eso es en lo que respecta a los protozoarios. Como les mencionaba, hay muchos más, pero estos son los más frecuentes. Ahora vamos a ver lo que son los helmintos, ¿no? Los gusanos, y vamos a empezar con uno de los que son más frecuentes en pediatría, que son los antes llamados oxiuros, los enterobius vermicularis, que característicamente van a producir un cuadro de prurito anal. Va a ser el síntoma más característico. Va a llegar incluso a veces, y nos ha pasado en el hospital, que a veces el padre trae a su niño en la noche porque el prurito es tan intenso que no permite que el niño pueda dormir, ¿no? Puede producir incluso enuresis y en algunos casos de hiperinfestación puede darse dolor abdominal y simular un cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Porque el parásito suele también acomodarse en la zona del apéndice cecal. No está claro si es que realmente los enterobius tendrían alguna relación o tendrían la capacidad de producir apendicitis aguda. No se ha encontrado dicha asociación como tal, pero sí pueden dar un cuadro doloroso muy similar, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta también es en las pequeñas, en las niñas, de que el parásito puede entrar a la zona vaginal y producir un cuadro de vulvovaginitis. Y puede ser de que el motivo de consulta sea porque la niña presenta flujo vaginal. En ese caso hay que preguntar si hay otros datos y hacer las pruebas que van a ser el famoso test de Graham para poder identificar los huevos del parásito, ¿no? Porque el diagnóstico es por visualización directa de los huevos o del parásito adulto, que algunas veces es visible a simple vista, solo que se da en las noches, ¿no? Porque en su ciclo de vida se ingieren los huevos y el parásito se va a desarrollar en el intestino, sobre todo en el ciego, y luego la hembra va a salir hacia la región perianal para depositar sus huevos, y esto se puede observar en la noche. El diagnóstico es por visualización directa, ya sea de los huevos o del parásito adulto, y una técnica que ayuda a identificar a los huevos va a ser la técnica del test de Graham, en la cual yo voy a tener una lámina portaobjetos con una cinta scotch, una cinta adhesiva, con la cual yo voy a generar toques en la región perianal para luego adherirla nuevamente a la lámina y esto llevarlo al microscopio de forma directa.
Es recomendado que esto se haga siempre al despertar, en la primera hora de la mañana, antes del aseo o antes de que el niño vaya al baño, para poder identificar los huevos. El tratamiento de la enterobiasis es con mebendazol en 100 miligramos, una dosis única, y se debería repetir a las 2 semanas. Alternativas, palmato de pirantel, 11 miligramos por kilo dosis, una dosis única también, y que debemos repetir a las 2 semanas. Y el albendazol también se considera como alternativa en niños de 1 a 2 años, 200 miligramos vía oral, una dosis, y en mayores de 2 años, 400 miligramos vía oral, una dosis, y cualquiera de estas se repite a las 2 semanas, ¿no? Se recomienda mucho de que se haga un tratamiento familiar, ¿no? Es decir, si hemos detectado que el niño tiene enterobius, hay alta probabilidad de que todos en la familia tengan el parásito y por lo tanto debería darse un tratamiento familiar. Trichuris trichiura también está descrito en nuestro país como una parasitosis frecuente, sobre todo en la zona de la selva. Y va a ser un nemátodo que va usualmente a cursar asintomático, ¿no? Va a depender del grado de parasitación en que produzca síntomas, que pueden ir desde una diarrea con dolor cólico intermitente, es decir, diarreas intermitentes, a un cuadro de disentería. Si recordarán, es uno de los nemátodos que puede producir pérdida sanguínea crónica y que lleven a anemia, y también pueden generar prolapso rectal, ¿no? Algo característico es de que cuando los parásitos son adultos, estos, por así decirlo, se entretejen en la mucosa del colon y pueden ser visualizados cuando se realiza una colonoscopía, ¿no? En estos pacientes con diarrea crónica, que se les realiza una colonoscopía de estudio, se pueden visualizar los parásitos adultos. O incluso cuando se da el prolapso rectal se pueden visualizar ahí también, ¿no? Si no, el diagnóstico se daría por visualización de los huevos en las heces, que son bien característicos los huevos con 2 opérculos a cada lado. Esta es una imagen de colonoscopía donde se ve justamente el parásito introduciéndose en la mucosa. Y el tratamiento va a ser también con mebendazol, pero en este caso vamos a dar 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, aunque la alternativa de dar 500 miligramos una dosis también está descrita. Y el albendazol lo podemos utilizar, pero debemos tener en cuenta el grado de infectación. Si es una infección leve, vamos a darle las dosis estándar de 200 miligramos para los menores de 2 años y de 400 para los mayores de 2 años. Pero en casos de infecciones graves puede ser requerida dosis mayores, ¿no? Dando 200 miligramos como dosis de carga en el niño de 1 a 2 años, seguido de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y en los mayores de 2 años dando 400 miligramos cada 24 horas por 3 días, ¿no? Una mayor dosis de tratamiento. La ascariasis es otra parasitosis muy frecuente en nuestro país. Esta se va a dar por ingesta de los huevos embrionados de Ascaris, los cuales van a eclosionar en el intestino. Y este parásito va a ser uno de los que hace el llamado ciclo de Loos, es decir, que las larvas van a salir del intestino, van a llegar a la circulación portal, pasar por el hígado y luego van a pasar al pulmón. Y luego por el pulmón van a ir a la vía aérea y van a volver a entrar al intestino, donde van a completar su ciclo reproductivo, ¿no? Entonces, este ciclo de Loos es el que puede generar distintas sintomatologías, ¿no? Desde afectación de hepática, hepatopatía cuando pasa por el hígado, y la clásica afectación pulmonar llamada síndrome Leffer o neumonía eosinofílica, que se caracteriza justamente por un cuadro de infiltrados pulmonares transitorios o migratorios que están en relación con el paso del parásito, ¿no? Y cuando se hace estudios anatomopatológicos se van a ver bastante contenido eosinofílico, ¿no? El cuadro digestivo en sí mismo va a variar dependiendo del grado de infestación que se tenga. Puede producir dolor abdominal crónico, recurrente, meteorismo, vómitos, diarrea. Y en casos de infestación severa podemos ver que se forman bolas de parásitos que pueden producir incluso obstrucción intestinal, requiriendo algunas veces de cirugía para la extracción de los mismos, ¿no? Como síntomas generales se va a presentar un cuadro de anorexia y esto puede llevar al niño a entrar en un estado de malnutrición, ¿no? El diagnóstico se hace básicamente con identificación microscópica de los huevos y es muy importante la utilización de métodos de concentración, pero en algunos casos puede visualizarse parásitos adultos que se expulsen ya sea por las heces
o incluso en algunos casos por el esputo, ¿no? Cuando el parásito está haciendo su ciclo a nivel del pulmón, en algunos casos el paciente tose y al expectorar bota y se evidencia la presencia de los parásitos adultos en el esputo, ¿no? El tratamiento va a ser con albendazol en 400 miligramos una única dosis o mebendazol 500 miligramos una sola dosis, o también lo podemos fraccionar en 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y se ha descrito como alternativa el uso de la ivermectina, ¿no? de 150 a 200 microgramos por kilo en dosis única. Estrongiloides es una parasitosis menos frecuente en las zonas urbanas, se da más en las zonas rurales, pero es muy importante tenerla en cuenta porque puede generar una gran morbilidad, sobre todo cuando se dan cuadros de hiperinfestación, ¿no? A diferencia de los anteriores que eran adquiridos por vía fecal oral, el estrongiloides va a ingresar directamente por la piel, ¿no? Porque este es un parásito que puede tener una fase de vida libre en la cual se reproduce de forma sexual en la tierra, y luego las larvas pueden ingresar al humano y infectarlo, ¿no? La larva ingresa por la piel, va a llegar al torrente sanguíneo, de ahí va a llegar a los pulmones y de los pulmones va a migrar por vía respiratoria y luego va a entrar al intestino, ¿no? Se describen distintos ciclos de infección del parásito, ¿no? El que he descrito es el ciclo directo, cuando la larva entra desde la tierra, usualmente se describe por los pies, que puede ingresar. Y por eso una de las medidas de prevención para esta parasitosis va a ser el uso de calzado cuando se va a zonas rurales o zonas de campo. La larva va a generar su ciclo reproductivo sexual dentro de del intestino, liberando los huevos que van a salir en las heces, que van a producir las larvas que pueden entrar directamente al hombre o pueden pasar por un periodo de reproducción sexual en la tierra donde se generan nuevas larvas también, ¿no? Y una cosa importante a tener en el estrongiloides es el riesgo de autoinfección, o en el cual los huevos que ha producido el adulto en el intestino pueden eclosionar en el mismo intestino y generar nuevamente su ciclo de maduración a través de la circulación sistémica y todo lo que hemos descrito de forma automática, ¿no? Sin tener que haber sido expulsados por las heces e ingresar nuevamente por la piel. Y esto es lo que puede llevar a los periodos o a los cuadros de hiperinfestación. La clínica va a ser variada dependiendo del grado de infestación. Cuando hay el ingreso a través de la piel, vamos a ver de que se da el síndrome de larva occurrence, que es la generación de una dermatitis pruriginosa justo por las áreas donde está discurriendo el parásito. A nivel respiratorio podemos tener un síndrome de Loeffler con la presencia de tos y expectoración y los infiltrados migratorios. Y a nivel digestivo van a ser síntomas digestivos inespecíficos como dolor epigástrico, vómitos, anorexia y periodos de diarrea, ¿no? En general son cuadros muy inespecíficos, debemos apoyarnos en la epidemiología. Aquellos niños o personas adultas también podría ser que van al campo, que andan sin descalzos, podrían estar expuestos, ¿no? El diagnóstico va a ser difícil porque se basa en la identificación de los estrongiloides, las larvas rhabditiformes en las heces, que no siempre son bien identificadas. Existen pruebas de serología y la eosinofilia en estos casos va a ser un marcador importante para sospecharlo y buscar el parásito, ¿no? El tratamiento se hace con ivermectina, ¿no? De 200 microgramos por kilo día, máximo de 12 miligramos una vez al día por 3 días, ¿no? Y como alternativa se ha descrito el uso de albendazol, 200 miligramos cada 12 horas por 3 a 5 días y se puede incluso ampliar hasta 7 días. Y vamos pasando de los nematodes a los cestodes y vamos a ver de las tenias, ¿no? Las tenias, que son dos las especies que afectan al hombre, principalmente la tenia solium, cuyo hospedero definitivo es el cerdo, y la tenia saginata, cuyo hospedero definitivo son el ganado vacuno, ¿no?
Para yo desarrollar la parasitosis intestinal, lo que yo debo de ingerir son los cisticercos, ¿no? Si yo ingiero el cisticerco, lo que yo voy a desarrollar es la parasitosis intestinal, porque este cisticerco va a entrar al tracto digestivo y acá se va a abrir y va a generar la larva, va a generar la forma adulta. Y la forma adulta va a empezar a producir las proglótides llenas de huevos, las cuales van a ser eliminadas por las heces. Estas heces son las que contaminan ya sea los alimentos o los pastos de donde se alimentan las vacas y por donde los animales van a ingerir los huevos que van a producir las larvas que van a generar los cisticercos, ¿no? Entonces, para yo producir la parasitosis intestinal, debo de ingerir el cisticerco, ¿no? Y el cuadro clínico básicamente va a ser un cuadro clínico gastrointestinal inespecífico de meteorismo, náuseas, dolor abdominal y puede en algunos casos darse prurito anal. Y el diagnóstico se da por visualización directa de las proglótides, porque cuando se desprenden, no se desprenden solo los huevos aislados, sino se desprenden todas las proglótides, que son cada uno de los segmentos del cesto. Y también pueden darse por coproantígenos, ¿no? Por enzima inmunoanálisis. El tratamiento se da con antiparasitarios intraluminales como el praziquantel y la niclosamida, ¿no? Estos son los que yo debo dar para tratar la tenia, ¿no? Y una cosa diferente es la cisticercosis. La cisticercosis se va a dar en el humano básicamente por ingesta de huevos de Taenia solium, ¿no? La Taenia saginata no produce cisticercosis en el humano. Entonces, el humano ingiere los huevos de Taenia solium y en este caso, estos huevos van a eclosionar en el intestino y van a producir larvas que van a migrar a distintas partes del cuerpo. Puede albergarse en cerebro, que es una de las formas más frecuentes y es una causa frecuente de convulsiones o de epilepsia adquirida. Y puede ir a músculo, puede ir al ojo, puede ir al corazón, puede ir en realidad a los distintos órganos y ahí la larva va a formar el cisticerco, ¿no? En el caso de a nivel cerebral vamos a ver de que puede esta larva luego calcificarse y evidenciarse como calcificaciones en una tomografía. Como usualmente ya el parásito cuando entra a esta etapa queda ahí aislado y por eso puede morir, calcificarse y dejar ya la lesión calcificada o puede permanecer latente, ¿no? En este caso no vamos a eliminar ningún huevo porque lo que tenemos es la larva que está en este periodo. Si es que fuera ingerida la carne humana donde está el cisticerco, podría ser que se genere una teniasis, sí, pero es una situación que no se da, ¿no? Lo importante que debemos tener en cuenta es de que sí se da el caso de que si una persona ha ingerido porque comió carne de cerdo mal cocida y ha ingerido y ha generado una teniasis, puede este mismo autoinfectarse si no se mantienen las medidas de higiene adecuada y luego producir una cisticercosis, ¿no? Eso sí es factible. En el caso de la cisticercosis, el tratamiento es con albendazol a una dosis más alta, 15 a 20 miligramos por kilo, con un máximo de 800 miligramos por 14 a 28 días, mayor tiempo. Y el praziquantel en dosis de 50 miligramos por día, dividido en 3 dosis por 15 días, ¿no? Hay que valorar, sobre todo en lo que es la cisticercosis del sistema nervioso central, si es que la afectación es mucha, el uso de corticoides. ¿Por qué? Porque cuando administramos el antiparasitario y la larva muera, puede generarse una reacción inflamatoria severa que puede generar daños a su vez, mucho más allá del daño producido por el propio parásito, ¿no? Y bueno, esos son los parásitos más comunes. Para terminar, solo una mención de esto, que es lo que es la desparasitación profiláctica, ¿no? Esto está considerado dentro de las medidas de salud pública que promueven tanto la OMS como el Ministerio de Salud del Perú. Pero en realidad no tiene mucha evidencia, ¿no? No hay mucha evidencia de beneficios a largo plazo, también porque los estudios no son los más adecuados en metodología para poder identificar si realmente hay un impacto en aspectos operativos como la escolaridad, la asistencia a clases, que son aspectos que se han considerado que pueden darse
pérdida de escolaridad por parasitosis o el desarrollo de anemia, ¿no? Pero igual está contemplada por el ministerio, por eso tenerlo en cuenta, de que se administra en mayores de 2 años, que está contraindicada obviamente en los más pequeñitos, menores de 2 años, en las gestantes en el primer trimestre, en aquellos pacientes con enfermedad grave o en aquellos que ya han tenido alguna reacción alérgica a un antiparasitario, ¿no? La pauta que establece el Ministerio de Salud para desparasitación profiláctica va a ser el uso de albendazol, ya sea en tableta o suspensión, una dosis única de 400 miligramos, o mebendazol en tableta suspensión, una dosis única de 500 miligramos, ¿no? Esta es la recomendación del ministerio, se da cada 6 meses y podríamos valorarlo sobre todo en aquellas zonas donde tenemos alta prevalencia de parasitosis y no tenemos las medidas de saneamiento adecuadas, ¿no? En lo que respecta a este tema, es todo lo que les he traído por este momento. Espero que les haya aclarado dudas y si no, estamos atentos a las preguntas.